Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como saben, estoy que no quepo en mí de la emoción porque vamos a desentrañar un chisme, un chisme que es bomba. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, en un cuento de hadas hecho realidad, no sé ni cómo describirlo. Pero sí vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí. La pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar, y que finalmente nos demostró que el amor verdadero sí existe. Pero antes de empezar, quiero darles un abrazo gigante y agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional, por ser la mejor comunidad del mundo. Gracias. Y como siempre, antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es gratis y así no se pierden nada de todos los chismecitos, análisis y novedades que les traigo. Vamos, que es un momentito y me hacen muy feliz. Ok, ahora sí. A lo que vinimos. ¿Recuerdan ese día? Sí, ese día, ese 11 de septiembre de 2025. Un día que para muchos quedará grabado en la memoria como el día en que el mundo del entretenimiento y el mundo de los fans de las series turcas se paralizó. ¿Por qué? Porque ese día las redes sociales, los medios de comunicación, todo explotó. La noticia corrió como la pólvora, se viralizó en cuestión de segundos, y nos dejó a todos con la boca abierta, Can Yaman y Method Demir, juntos. Pero no en la ficción. No como Can y Sanem. Sino como pareja. Sí, mis amores. Como pareja en la vida real. Imaginen la escena, ese día los celulares vibrando sin parar, las notificaciones llegando a raudales, las páginas de noticias colapsadas. Todo se llenó de fotografías, vídeos, rumores, teorías, análisis. Un caos, pero un caos delicioso. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Habían estado esperando, soñando, rezando por esto desde hacía años. La química, la conexión, la magia que veíamos en pantalla, sería real. Existiría fuera de los sets de grabación. Y, finalmente. ¡Boom! La bomba explotó. El sueño para muchos se había hecho realidad. Pero como toda buena historia, esta tiene más miga de lo que parece. Para entender la magnitud del impacto, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar quiénes son Can Yaman y Method Demir. Para quienes no los conozcan, aunque dudo mucho que exista alguien que no los conozca, pero por si acaso, son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Son ídolos, superestrellas, celebridades de talla mundial. Conquistaron nuestros corazones con sus personajes, sus actuaciones, su carisma, su talento y por supuesto, su química. Esa química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor, en la magia, en los finales felices. Can Yaman con su físico imponente, su sonrisa que derrite corazones, sus ojos profundos y penetrantes. Un hombre que encarna la perfección, el galán de ensueño, el príncipe azul que todas soñamos. Y Method Demir con su belleza natural, su carisma arrollador, su alegría contagiosa, su dulzura. Una mujer que irradia luz, que te atrapa con su sonrisa, que te enamora con su talento y su sencillez. Un combo perfecto, una combinación explosiva. Juntos protagonizaron una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para el público hispanohablante. Un éxito rotundo, un fenómeno mundial. La serie conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La historia de amor entre Candivit y Sanem, sus personajes en la serie, era apasionada, divertida, conmovedora, llena de giros inesperados y momentos inolvidables. Era perfecta. Candivit, un fotógrafo famoso y exitoso que regresa a su país natal, Turquía, y se enamora perdidamente de Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la agencia de publicidad de su padre. Sanem, con su espíritu libre y su corazón puro, conquista a Can con su autenticidad y su alegría. La historia es una montaña rusa de emociones, risas, lágrimas, celos, malentendidos, pero sobre todo, amor. Un amor que crece, que se fortalece, que supera todos los obstáculos. Y claro, la gente al ver esa conexión, esa complicidad, esa chispa que se desprendía de la pantalla, empezó a soñar con que esa magia, esa química, existiera también en la vida real. Los fans, los medios de comunicación, todos empezamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet fuera de los sets de grabación.
¿Habría algo más que una amistad? ¿Existía ese amor que tanto deseábamos ver? Durante la época de Erkencicus, los rumores de romance entre ellos eran constantes. Las fotos juntos, los vídeos detrás de cámaras, las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a una posible relación. Pero astutos como son, Can y Demet nunca confirmaron ni negaron nada. Nos mantenían en vilo alimentando las expectativas, la ilusión, la esperanza. Sabían jugar con el público, sabían cómo mantenernos enganchados, cómo alimentar el morbo. Eran unos genios, unos maestros del misterio. Los fans, por su parte, se volvieron detectives profesionales. Analizaban cada publicación, cada comentario, cada me gusta. Buscaban pistas, señales, indicios que revelaran la verdad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un hervidero de teorías, especulaciones y debates. Cada foto, cada vídeo, era analizado al milímetro. Cualquier detalle, cualquier gesto, era interpretado, diseccionado, magnificado. Era una locura, pero una locura apasionada. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Los paparazzi al acecho seguían cada paso de Can y Demet. Cualquier encuentro, cualquier salida, era noticia. Las revistas del corazón, los programas de televisión, dedicaban portadas y horas de emisión a hablar de ellos. La expectación era máxima. Así pasaron los meses, los años. Erkencicus llegó a su fin, y con él, la esperanza de muchos parecía desvanecerse. Can y Demet siguieron sus caminos por separado, protagonizando otras series, trabajando en proyectos diferentes. Pero la chispa, la esperanza, seguía viva en el corazón de muchos. La pregunta era, ¿existiría alguna vez algo más que una amistad? ¿Se materializaría alguna vez el sueño de los fans? Y, oh sorpresa, el 11 de septiembre de 2025, la chispa se convirtió en fuego. La noticia del romance entre Can y Demet no llegó de la nada. Como siempre había pistas, como pequeños destellos que alimentaban la especulación. Rumores, fotos filtradas, declaraciones ambiguas. Pequeñas señales que los fans más observadores, los detectives de las redes sociales, habían detectado y que habían avivado las esperanzas. En los meses anteriores, algunos medios habían especulado sobre posibles encuentros. Se hablaba de cenas románticas, de viajes secretos, de encuentros discretos en lugares apartados. Pero nada que preparara el terreno para la verdadera noticia, para el bombazo que estaba por venir. La pregunta del millón, ¿cómo se filtró la noticia? ¿Quién fue el responsable de revelar el secreto mejor guardado del mundo del espectáculo turco? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas que se plantearon ese día. La versión más extendida, la más creíble, es que fueron los paparazzi. La prensa del corazón, siempre al acecho, siempre atenta a los detalles, logró captarlos en un momento de intimidad. Los paparazzi, apostados en un lugar estratégico, capturaron unas fotografías que no dejaban lugar a dudas. En ellas se les veía, sí, muy juntos. Abrazados, besándose en actitud romántica, cómplice, enamorada. La imagen, tan esperada y tan temida por ellos, se filtró a las redes sociales y a los medios de comunicación en cuestión de segundos. Y como era de esperar, el mundo se vino abajo. La noticia corrió como la pólvora, y la euforia se desató. ¿Pero qué pasó después? Porque la historia, como ya les dije, no termina ahí. La reacción de los fans, como ya mencioné, fue épica. Las redes sociales colapsaron, literalmente. Los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos, incluso segundos. Los memes, las creaciones de los fans, los collages, los vídeos editados. Todo explotó. La creatividad de los fans, que ya era conocida, se desató por completo. Los comentarios, las felicitaciones, los mensajes de apoyo. Un torrente de amor y alegría inundó las redes. Los fans, por fin, veían su sueño hecho realidad. La pareja de sus sueños, la pareja que había conquistado sus corazones en la pantalla, era real. Y por supuesto, la prensa del corazón se volcó a la noticia. Los medios de comunicación, las revistas, los programas de televisión. Todos querían la primicia. Comenzaron a investigar, a buscar más detalles, a entrevistar a amigos, a conocidos, a todo el mundo. Querían saber cómo, cuándo y por qué. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo empezó el romance?
¿Cómo habían logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? La intriga era máxima. Los programas de televisión dedicaban horas y horas a analizar cada detalle de las fotografías. Expertos en lenguaje corporal, psicólogos, periodistas. Todos daban su opinión, analizaban cada gesto, cada mirada. Era una locura, pero una locura fascinante. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo reaccionaron? ¿Confirmaron el rumor? ¿Negaron la noticia? Al principio, como era de esperar, el silencio. El silencio alimentó aún más los rumores, la expectación, la curiosidad. Nos tenían en ascuas, torturándonos con la incertidumbre. Pero unos días después. ¡Bum! La espera llegó a su fin. Cada uno por separado, pero casi simultáneamente, hizo una publicación en sus redes sociales. La confirmación que todos esperábamos. La publicación de Khan fue icónica. Una foto de ambos sonriendo, mirándose a los ojos. Una imagen que destilaba amor, complicidad, felicidad. Y, como pie de foto, una frase que resumía todo: a veces el destino te sorprende. Y cuando lo hace, hay que dejarse llevar. OMG. Nos estaba confirmando todo. Nos estaba diciendo que lo suyo era real, que estaban enamorados. La publicación de Demet, por su parte, fue aún más emotiva. Una foto similar en la que se les veía radiantes de felicidad, acompañada de un mensaje que hablaba de la magia, de la conexión, de la alegría de estar con la persona amada. Un mensaje que confirmaba lo que todos sentíamos, que se habían encontrado, que estaban felices, que el amor había triunfado. Un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor de película. Los comentarios de los fans, las felicitaciones, los mensajes de apoyo. Un torrente de amor y alegría inundó las redes sociales. Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos. El mundo entero se volcó a celebrar el amor de Khan y Demet. Después de las publicaciones, la felicidad fue absoluta. Khan y Demet empezaron a mostrarse juntos en público. Asistieron a eventos, compartieron fotos en sus redes sociales, se dedicaron mensajes de amor y admiración. Todo era perfecto, todo era felicidad. Y por supuesto, sus fans estaban en éxtasis. La pareja favorita de la pantalla, la pareja que habían soñado, era real. Se les veía paseando por las calles, disfrutando de cenas románticas, viajando juntos. Demostrando al mundo que su amor era verdadero y que no tenían miedo de mostrarlo. Las revistas del corazón se peleaban por conseguir una entrevista, por obtener una foto exclusiva. Pero Khan y Demet, siempre discretos y protectores de su intimidad, supieron manejar la situación con elegancia y profesionalismo. ¿Qué pasó con sus carreras después de esta explosiva noticia? ¿Cómo afectó su relación a sus proyectos profesionales? Bueno, ambos siguieron trabajando, por supuesto. Pero con un brillo extra en los ojos, con una sonrisa que denotaba felicidad y plenitud. El amor, como dicen, rejuvenece. Y a ellos les sentaba de maravilla. Los proyectos de ambos se dispararon. La demanda de sus servicios se incrementó exponencialmente. Todo lo que hacían, todo lo que tocaban, se convertía en oro. Los fans que los apoyaban incondicionalmente seguían sus trabajos con aún más entusiasmo. Y es que, como decimos, el amor es la mejor publicidad. Khan Yaman, con su físico imponente y su talento innato, siguió protagonizando exitosas series y películas. Su popularidad se disparó a nivel mundial. Recibió ofertas de trabajo de todas partes del mundo. Se convirtió en un ícono de la moda y un embajador de marcas prestigiosas. Su nombre era sinónimo de éxito. Demet Özdemir, con su carisma arrollador y su talento actoral, consolidó su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Continuó protagonizando series y películas que conquistaron al público y a la crítica. Recibió premios y reconocimientos por su trabajo. Se convirtió en un referente de estilo y un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Su nombre era sinónimo de éxito y talento. La pareja además se convirtió en un ejemplo de cómo llevar una relación en el mundo del espectáculo. Supieron mantener su vida privada alejada de los escándalos, respetando su intimidad y la de su pareja. Demostraron que es posible ser feliz y exitoso al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿Qué podemos aprender de este cuento de hadas hecho realidad?
Bueno, mis amores, la moraleja es que el amor verdadero existe. Que a veces el destino nos sorprende y nos regala lo que más deseamos. Que a veces los sueños se hacen realidad, incluso en el mundo del espectáculo. Que la perseverancia, la paciencia y la esperanza pueden dar sus frutos. Que a veces la magia existe. Y también que la química, esa conexión especial que vemos en la pantalla, puede ser real. Que dos personas que se quieren, que se admiran, que se respetan, pueden encontrar la felicidad juntas. Que el amor, en su máxima expresión, puede superar cualquier obstáculo. Y por último, que no hay que perder nunca la esperanza. Que en algún momento el amor llega, y que hay que estar preparados para recibirlo con los brazos abiertos. Que hay que creer en los finales felices, en los cuentos de hadas, porque a veces, la vida nos sorprende y nos regala historias maravillosas, como la de Can Yaman y de Method Demir. Pero la historia no termina ahí. Como todo buen cuento de hadas, la vida de Can y de Met ha estado llena de momentos felices, pero también de desafíos. Han tenido que enfrentarse a la presión mediática, a los rumores, a la especulación. Han tenido que proteger su intimidad, mantener su relación a salvo de las críticas. Han demostrado ser una pareja sólida, unida, que se apoya mutuamente. Han aprendido a gestionar la fama, a proteger su amor, a mantener la llama encendida. Y hasta el día de hoy, siguen demostrando al mundo que su amor es real, que su historia es de verdad, que su cuento de hadas continúa. Así que, mis amores, hasta aquí llegamos con esta apasionante historia. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esperaban este romance? ¿Creen que su amor durará para siempre? ¿Cuál es su momento favorito de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Quiero saber qué opinan, qué sienten, qué piensan. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse nada. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante. Chao, chao. Y por favor, no dejen de creer en el amor.